El análisis vertical es una herramienta que nos permite verificar si la empresa está concentrando o está distribuyendo correctamente sus activos, ¿sí? Este tipo de análisis se usa en un solo periodo y consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, ¿sí? En referencia, si fuera en el balance, sobre el total de activos o total de patrimonio, y si fuera en el estado de resultados, sobre el total de las ventas. ¿Cuál es la metodología del análisis vertical? En el caso, vamos a ver un balance y vamos a ver como ejemplo la parte del activo. Nosotros vamos a tomar el total de activo disponible, en este caso el ejemplo estamos viendo que en el año 1 el total de activo es 60.000 y tenemos solamente 4 cuentas. Esto es un ejemplo. Tenemos caja por 3.000, bancos por 5.000, cuentas por cobrar por 2.000, inventarios por 50.000, lo que nos da un total de 60.000. Entonces vamos a trabajar que los 60.000 es el 100% de nuestro dato. Entonces, ¿cómo se trabaja? Lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el dato de caja, por ejemplo, que son los 3.000, vamos a dividirlo entre 60.000 para poder encontrar la concentración. ¿Cuánto de los 60.000 significan esos 3.000? Y lo vamos a multiplicar por 100 para encontrar el porcentaje. Entonces, 3.000 entre 60.000 por 100 me da un 5%, que quiere decir que mi cuenta caja es el 5% del total de mis activos. En el caso de bancos es el 8.33%, cuentas por cobrar 3.33% y los inventarios son el 83.33%. Que vemos aquí que gran parte de esta concentración, si no es casi el total, se encuentra en inventarios. Eso nos va a permitir evaluar si esta concentración es adecuada o si es necesario tomar alguna medida correctiva. Entonces, ahora continuemos con el análisis horizontal. ¿Qué es el análisis horizontal? El análisis horizontal o de tendencia, ya me están generando una palabra nueva, tendencia, es la herramienta financiera que me permite verificar una variación. Si nosotros recordamos, el análisis vertical me permite ver la concentración, ese análisis horizontal me permite ver la variación entre un periodo y otro. Entonces, diferencias, el análisis vertical puedo trabajar con un solo periodo o trabajo con un solo periodo y me permite ver la concentración. Ese análisis horizontal tengo que tener dos periodos por lo menos, bueno, dos periodos para poder comparar y me permite ver la variación, si subió o bajó el índice. ¿Sí? Entonces, este tipo de análisis nos permite comparar estados financieros de diferentes ejercicios, lo cual hace que el análisis sea un poco más dinámico. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo uso? ¿Cuál es la metodología? El análisis horizontal encuentra dos tipos de datos. Ya que hablamos de variaciones, lo podemos llamar diferencias. Variación o diferencia absoluta o variación o diferencia relativa. La absoluta son medidas numéricas. En temas absolutos podemos hablar de kilos, soles, dólares, etc. ¿Y cómo la encuentro? Simplemente resto el periodo actual menos el periodo anterior y me da un número. Ese número es mi diferencia absoluta. La diferencia relativa son medidas expresadas en porcentajes, ¿sí? ¿Cómo estoy hoy respecto al anterior? Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente tengo que hacer el dato de hoy, le voy a restar el dato del periodo anterior, ese resultado lo voy a dividir entre el año anterior y ya tengo la variación. Hoy menos anterior, todo eso entre anterior y ya tengo la variación. Pero para que me dé porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces no es muy complicado. Es básicamente la diferencia absoluta, la voy a dividir entre el dato del periodo con el que quiero comparar hoy y lo multiplico por 100. Entonces, ¿qué es un ratio? Un ratio es un indicador que proviene de la operación entre dos magnitudes que tienen una cierta relación, ¿sí? Los ratios son indicadores que no pueden estudiarse solos,
que tienen que ser comparados para poder encontrarles algún sentido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los comparo? Puedo comparar con ratios de la misma empresa para ver cómo ha evolucionado, si ha subido, o ha bajado, incrementado o ha disminuido. Puedo compararlo con algunos ratios que se han dado en un presupuesto o ratios esperados. ¿Sí? De repente en algún directorio se decide el ratio X, quiero que sea de tanto. Entonces, a fin de un periodo, puedes evaluar ese ratio respecto a lo esperado para ver si estás cerca, estás lejos o sobrepasaste. Pueden compararse contra ratios teóricamente ideales para ver cómo la empresa se va moviendo en el tiempo. O puedes compararlo contra ratios sectoriales. Esto quiere decir, si tú eres, por ejemplo, comerciante, compras y vendes, podrías comparar los ratios que tus estados financieros salen con los ratios promedio de los estados financieros de otras empresas de tu sector. Entonces, tenemos muchos grupos de ratios, tenemos principalmente 4. Los ratios de liquidez, de gestión, de endeudamiento y de rentabilidad. Los cambios de liquidez son los que se emplean para ver el nivel de la solvencia, es decir, la capacidad que tiene una empresa para poder resolver o afrontar sus deudas de corto plazo. Los ratios de gestión son los ratios llamados de actividad y se emplean para ver la eficacia de la gestión de una empresa en el tiempo. Los ratios de endeudamiento o llamados de apalancamiento se emplean para tener una idea de qué tan endeudada con terceros o con propios está una empresa. Y los ratios de rentabilidad son los que se usan para evaluar el desempeño de una empresa básicamente respecto a sus ventas activos. Los principales ratios que vamos a poder ver son los de liquidez, como el capital de trabajo, razón corriente, prueba ácida y los tiempos promedio, tanto de cobro, de inventario, de pago y el ciclo de liquidez. Dentro de gestión, los promedios mensual de ventas y el promedio de tiempo en el que rotan los activos. En los ratios de endeudamiento vamos a poder hablar de los apalancamientos, ¿no? Del apalancamiento y la concentración de deuda, sobre todo en corto plazo. Y en los ratios de rentabilidad vamos a poder ver el margen neto, el ROE, el ROI, el ROA, y vamos a conversar un poquito de lo que es el deporte. Y para terminar la primera unidad, las ideas principales. Los ratios financieros son un conjunto de indicadores de la situación económica de una empresa que relacionan dos unidades financieras similares. Los indicadores pueden provenir tanto del estado de situación financiera como del estado de ganancias y pérdidas. Los indicadores otorgan información para una correcta toma de decisiones. Y en conclusión, los ratios financieros revelan si la gestión de una empresa ha sido eficaz o no. Asimismo, identifica los componentes que están afectando la situación económica de la organización, vale la redundancia, para poder tomar algún tipo de decisión.